Veamos a continuación una de las variantes del algoritmo de Dijkstra para encontrar caminos mínimos en grafos ponderados, en este caso no dirigidos. Supongamos que estamos planificando nuestras vacaciones y queremos alquilar una casa en un balneario. Pero nos interesa averiguar cuántas cuadras tenemos que recorrer para ir desde la casa hacia la playa. Supongamos que esa realidad está representada en este grafo, donde esta es la casa, esta es la playa. Estos son los posibles caminos, las posibles calles que podemos recorrer en este balneario y estos números representan la cantidad de cuadras que tiene como longitud cada calle. Representaremos entonces nuestros datos en esta tabla. Colocamos en la primera columna los nombres de todos los vértices del grafo. En la segunda columna colocamos la distancia mínima tentativa que hay para ir desde la casa, nuestro vértice inicial, hacia cada uno de los vértices del grafo. En la tercera columna colocaremos cuál es la distancia mínima definitiva que hay para ir desde la casa hacia cada uno de los vértices del grafo. Y en la cuarta columna colocaremos el último vértice que visitó cada uno de estos caminos representados aquí antes de llegar al vértice final. Comencemos con nuestro vértice inicial. Es evidente que la distancia mínima para ir desde casa hacia casa vale 0 y que dicho camino visita como último vértice al vértice casa. Evaluemos ahora los vértices adyacentes al vértice casa. Estos son supermercado y heladería. Esta arista tiene un valor de 4 y esta arista tiene un valor de 7. Esto quiere decir que la distancia mínima que hemos encontrado hasta el momento para ir desde casa hacia el supermercado vale 4 y la distancia mínima para ir desde casa hacia heladería vale 7. Colocaremos entonces estos datos en la columna distancia mínima tentativa correspondiente al supermercado y a heladería. Estas son entonces, hasta el momento, las distancias mínimas que hemos encontrado para ir desde casa hacia cada uno de los vértices. Ahora bien, el último vértice por el que pasa el camino casa-supermercado antes de llegar al último, a supermercado, es casa. Lo mismo sucede con el camino casa-heladería. Colocaremos, por lo tanto, en la última columna el vértice casa como último vértice que recorre este camino mínimo antes de llegar al vértice destino. Una vez analizados todos los vértices adyacentes al vértice casa, vamos a fijarnos en la columna de distancia mínima tentativa y nos quedaremos con el valor más pequeño encontrado hasta el momento. Ese valor es 4. Por lo tanto, pasaremos este valor de distancia mínima tentativa a esta columna de distancia mínima definitiva. Definitivamente, el camino mínimo para ir desde casa hacia supermercado que existe en este grafo es el camino de distancia 4, cuyo último vértice antes de llegar al supermercado es casa. Marcamos entonces al vértice supermercado con color rojo porque ya lo analizamos y continuaremos ahora analizando los vértices adyacentes al vértice supermercado. Los vértices adyacentes a supermercado son panadería y heladería, además de obviamente casa, pero este vértice ya lo habíamos analizado. Entonces, el camino mínimo para ir desde casa hacia panadería pasando por supermercado vale el valor que tenía el camino mínimo para llegar hasta supermercado, que es en este caso 4, más el valor de la arista supermercado-panadería, en este caso 1. Por lo tanto, este camino mínimo tentativo vale 5, tiene una distancia de 5. Además,
Es supermercado el último vértice por el que pasa este camino antes de llegar a panadería. Hagamos ahora lo mismo con heladería. El camino mínimo para ir desde casa hacia heladería pasando por supermercado tiene un valor de la distancia mínima para ir desde casa hacia supermercado, en este caso 4, más el valor de la arista supermercado-heladería. Esta suma nos da 10. Pero nosotros ya habíamos encontrado un camino mínimo tentativo más pequeño para ir desde casa hacia heladería, el cual tenía un valor de 7. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna modificación en la tabla. Este valor, este camino mínimo tentativo, no nos sirve, no es el mínimo. Había otro más pequeño. Una vez evaluados todos los vértices adyacentes a supermercado, debemos buscar en la columna de distancia mínima tentativa cuál es el valor más pequeño, obviamente sin tomar en cuenta aquellos valores de los vértices que ya están pintados de rojo. En este caso, el valor mínimo es 5 y es la distancia mínima tentativa que hay para ir desde casa hacia panadería. Esta distancia ahora pasa a ser una distancia mínima definitiva, por lo tanto la trasladamos a la tercera columna. Pintamos entonces el vértice panadería de rojo porque ya terminamos de evaluarlo y buscamos a continuación los vértices adyacentes a panadería. Los vértices adyacentes a panadería son supermercado y pizzería, pero supermercado ya lo habíamos terminado de evaluar. Nos quedamos entonces con el vértice pizzería. Para buscar la distancia mínima entre casa y pizzería, teniendo como último vértice antes de llegar a pizzería al vértice panadería, tiene un valor de la distancia mínima entre casa y panadería, que es 5, más el valor de la arista panadería-pizzería, que es 3. En este caso entonces, esta distancia mínima tentativa, la que corresponde al vértice pizzería, tiene un valor de 8. Y el último vértice que visita antes de llegar a pizzería es panadería. Una vez evaluados todos los vértices adyacentes a panadería, buscamos en la columna de distancia mínima el valor más pequeño sin tener en cuenta los valores correspondientes a los vértices que ya están en rojo. En este caso, el valor mínimo es 7 y es la distancia mínima que hay para ir desde casa hacia heladería. Pasamos entonces este valor a la columna de distancia mínima definitiva. Hemos encontrado entonces la distancia mínima definitiva para ir desde casa hacia heladería, la cual vale 7. Marcamos heladería en color rojo y buscamos los vértices adyacentes al vértice heladería. En este caso, los vértices adyacentes a heladería son supermercado, casa y farmacia, pero supermercado y casa ya habíamos terminado de evaluarlos. Pintamos entonces al vértice farmacia de verde y vamos a buscar la distancia mínima que hay para llegar desde casa hacia farmacia. Esta distancia mínima tentativa tiene un valor de la distancia mínima que hay para ir desde casa hacia heladería, en este caso 7, más el valor de la arista heladería-farmacia, en este caso 8. Por lo tanto, la distancia mínima para ir desde casa hacia farmacia a través de este camino tiene un valor de 15. Y el último vértice por el que pasa este camino antes de llegar a farmacia es heladería. Una vez evaluados todos los vértices adyacentes a heladería, buscamos en la columna de la distancia mínima tentativa el valor más pequeño. Este valor es 8. Por lo tanto, pasamos este valor a la columna de las distancias mínimas definitivas. Hemos encontrado entonces la distancia mínima definitiva para ir desde casa hacia pizzería. Vamos a marcar entonces el vértice pizzería de rojo y buscaremos sus vértices adyacentes. Los vértices adyacentes a pizzería son panadería, farmacia y almacén, pero panadería ya habíamos terminado de evaluarlo. Pintamos entonces los vértices almacén y farmacia en color verde.
La distancia mínima tentativa para ir desde casa hacia almacén, teniendo como penúltimo vértice a pizzería, tiene un valor de la distancia mínima para ir desde casa hacia pizzería, la cual es 8, más el valor de la arista pizzería-almacén, el cual es 3. Por lo tanto, esta distancia mínima tentativa tiene un valor total de 11. Y como habíamos dicho, el último vértice por el que pasa antes de llegar al almacén es pizzería. Veamos ahora lo mismo para farmacia. El valor mínimo de la distancia para ir desde casa hacia farmacia, teniendo como penúltimo vértice a pizzería, tiene un valor de la distancia mínima para ir desde casa hacia pizzería, que es 8, más el valor de la arista pizzería-farmacia, el cual es 9. En este caso, esta distancia tiene un valor de 17. Pero nosotros ya habíamos encontrado un camino para ir desde casa hacia farmacia que tenía una distancia más pequeña. Por lo tanto, este valor nuevo no nos sirve y no lo vamos a tomar en cuenta. Una vez evaluados los vértices adyacentes a pizzería, buscamos en la columna distancia mínima tentativa al valor más pequeño, que es 11. Y este valor pasa a la columna de distancia mínima definitiva. Por lo tanto, el vértice almacén ya fue evaluado y lo vamos a pintar de rojo. Los vértices adyacentes a almacén son pizzería, tienda y playa, pero pizzería ya lo evaluamos. Pintamos entonces de verde a los vértices tienda y playa. La distancia mínima para ir desde casa hacia tienda, teniendo como penúltimo vértice al vértice almacén, es la distancia mínima para ir desde casa hacia almacén, la cual vale 11, más la distancia entre almacén y tienda, que es 1. Por lo tanto, esta distancia tiene un valor total de 12 y el último vértice por el que pasa es almacén. Hagamos lo mismo con playa. La distancia mínima entre casa y almacén es 11, más la distancia entre almacén y playa, que es 5, nos da una suma de 16. Y el último vértice por el que pasa antes de llegar a playa es almacén. Busquemos ahora el valor más pequeño de la columna de distancia mínima tentativa. Este es 12, por lo tanto encontramos una distancia mínima definitiva para ir desde casa hacia tienda, la cual tiene un valor de 12. Pasamos entonces este valor a la tercera columna y pintamos el vértice tienda de color rojo. Los vértices adyacentes a tienda son almacén, playa y farmacia. Pintamos entonces playa y farmacia de color verde. La distancia mínima para ir desde casa hacia farmacia, teniendo como penúltimo vértice a tienda, tiene un valor de la distancia mínima entre casa y tienda, 12, más el valor de la arista tienda-farmacia, 5. Esta suma nos daría un total de 17, pero ya teníamos un camino para ir desde casa hacia farmacia más pequeño, el cual valía 5 y tenía como último vértice, antes de llegar a farmacia, a heladería. Por lo tanto, no nos sirve este nuevo valor y no modificamos la tabla. Vayamos ahora a playa. La distancia mínima que hay para ir desde casa hacia playa, teniendo como penúltimo vértice a tienda, tiene un valor de la distancia mínima entre casa y tienda, 12, más el valor de la arista tienda-playa, 3. Esta suma nos da un total de 15. Nosotros ya teníamos un valor de distancia mínima tentativa para playa, que era 16, pero este nuevo valor es mejor, es más pequeño. Por lo tanto, vamos a sustituirlo y no olvidemos también sustituir aquí el último vértice. Encontramos entonces una nueva distancia mínima para ir desde casa hacia playa, una que nos sirve más, por un nuevo camino que tiene como penúltimo vértice a tienda. Una vez evaluados todos los vértices adyacentes a tienda, buscamos en la columna distancia mínima tentativa el valor más pequeño.
En este caso, ambos valores son de 15 y por lo tanto podemos optar por cualquiera de los dos. Vamos a quedarnos con farmacia, pero perfectamente podríamos haber elegido playa. Busquemos entonces los vértices adyacentes al vértice farmacia. Vamos a pasar el valor de la columna mínima tentativa al de la columna mínima definitiva y pintar a farmacia de color rojo. El único vértice adyacente a farmacia que nos queda por evaluar es playa y lo vamos a pintar entonces de color verde. La distancia mínima para ir desde casa hacia farmacia tenía un valor de 15, más 2, en este caso 17. Pero ya teníamos un valor más pequeño para llegar desde casa hacia playa que valía 15 y por lo tanto no nos sirve este nuevo valor, no lo vamos a tomar en cuenta. Una vez evaluados todos los vértices adyacentes a farmacia, buscamos el valor más pequeño en la columna de la distancia mínima tentativa y es el único que nos queda. Pasamos entonces este valor a la columna de distancia mínima definitiva y ya no evaluamos más vértices porque no nos quedan vértices por evaluar en nuestro grafo. Pintamos entonces a playa de color rojo. Hemos analizado entonces todo el grafo y encontramos la distancia mínima para ir desde casa hacia cada uno de los vértices del grafo. Esos valores se encuentran ubicados en esta columna de la tabla. Ahora bien, el dato que nos interesaba encontrar a nosotros era la distancia mínima para llegar desde casa hacia playa. Resulta que debemos recorrer una distancia de 15 cuadras para llegar desde la casa hacia la playa. Ahora bien, este algoritmo, el algoritmo de Dijkstra, no solamente nos sirve para hallar la distancia mínima entre dos vértices, sino que además nos sirve para encontrar cuál es ese camino mínimo, ese camino de distancia mínima. Vamos a ubicarlo a continuación. Vamos a recorrer entonces nuestro camino a la inversa. Comenzamos por el último vértice y terminamos por el primer vértice, chequeando en cada caso cuál es el vértice anterior a cada uno de ellos. Comenzamos entonces con playa, que es nuestro vértice destino. El último vértice por el que pasa nuestro camino antes de llegar a playa es tienda. Encontramos este dato en la última columna de nuestra tabla. El último vértice por el que pasa nuestro camino antes de llegar a tienda es el almacén. El último vértice por el que pasa nuestro camino antes de llegar al almacén es pizzería. Antes de llegar a la pizzería, nuestro camino pasa por panadería. Antes de llegar a la panadería, nuestro camino pasa por el supermercado. Y finalmente, antes de llegar al supermercado, nuestro camino pasa por la casa, que es el vértice inicial. Este es entonces el camino que tenemos que recorrer. Vamos de casa a supermercado, de supermercado a panadería, de panadería a pizzería, de pizzería a almacén, de almacén a tienda y por último llegamos a la playa. Podemos corroborar además que este camino tenga un valor de 15 sumando los valores de todas las aristas. En este caso, la suma de estos valores da 15, así que esa es una manera de corroborar que hayamos realizado el algoritmo de manera correcta.